Buenos días. Este es un video introductorio acerca de los sistemas operativos. Un curso más completo incluiría administración de memoria, administración de procesador, dispositivos de entrada y salida, administración de archivos e interfase gráfica de usuarios. En esta introducción hablaremos solamente de funciones, evolución, tipos y estructura de los sistemas operativos. De esa manera revisamos el objetivo y damos cumplimiento al tema particular de la unidad. Lo primero es saber a qué le debemos llamar sistema operativo. Es un grupo de programas informáticos cuyo propósito es manejar de la manera más eficiente los recursos de un sistema informático y además hacer que ese manejo sea invisible para los usuarios de dicho sistema. En términos generales, el sistema operativo se ve como un grupo de programas que incluyen la interfase con el usuario, la gestión eficiente de archivos, la manipulación de la memoria, la administración del trabajo del procesador o CPU e incluye también programas de soporte. Empecemos por la interfase gráfica de usuario, comúnmente llamada GUI. Este programa informático proporciona un entorno visual sencillo que permite a un usuario, incluso poco experto, mantener comunicación con el sistema informático. ¿Cómo han evolucionado las interfaces de usuario? Las hay de comandos, son interfaces ya obsoletas. De usuarios de texto, aún se utilizan para acceder a diferentes servicios. De gráficos, es el más utilizado hoy día debido a la facilidad y sencillez general. Se interactúa con gráficos que describen acciones. De usuarios de voz, elimina los inconvenientes de ver directamente una pantalla y no hay interacción física. De usuario natural, se basa en interacciones a base de gestos, toques o acciones manuales. Hablamos de reconocimiento de movimientos corporales y pantallas táctiles. De cerebro-computadora. Parece futurista pero no lo es. Se basa en electrodos y ondas cerebrales que son interpretadas por algoritmos especiales. Para llegar a las actuales y amigables interfaces de usuario, la evolución pasó por interfaces basadas en texto. Después por interfaces con gráficos pobres pero mucho más amigables que los anteriores. Después una interfase más amigable que la anterior basada en cuadros de diálogo, hasta llegar a pantallas táctiles mucho más intuitivas, más amigables y más fáciles de usar. La interfase gráfica hace que interactuar con el sistema operativo sea simple, hace que ejecutar programas y resolver problemas relacionados sea transparente. Los usuarios difícilmente se percatan de los elementos físicos del sistema. Las interfaces gráficas evolucionaron a la par que lo hicieron los sistemas operativos. A su vez, los sistemas operativos evolucionaron a la par de la tecnología de circuitos. Por tanto, los sistemas operativos son totalmente dependientes de la arquitectura. La primera generación a base de bulbos, 20.000 en promedio. Lenguaje de máquina, alto costo de energía, entre otras cosas. Tradic, la segunda generación, con 800 transistores de núcleo de ferrita y 10.000 diodos, en 1959 se fabricó IBM 1401. Ejecutaba 1 millón de instrucciones lógicas por segundo. Para ellas se utilizaban lenguajes simbólicos como Fortran o COBOL. El software del 1401 estaba provisto con autocoder, un ensamblador avanzado, Fargo, un generador de informes automático, Fortran 2 para equipo con menos de 8K de memoria, Fortran 4 para sistemas con más de 8K de memoria, un generador de reportes contable con lenguaje declarativo y SPS, un sistema de programación simbólica. Sin duda, un equipo muy avanzado para entonces, pero voluminoso. Para 1965 ya había dos áreas establecidas. Por un lado se fabricaban equipos orientados hacia las palabras, como IBM 7094, utilizada para cálculo numérico en ciencias e ingeniería, y por otro lado equipos comerciales orientados hacia caracteres, como la 1401, utilizada por compañías aseguradoras y bancos. Esto implicaba mayores costos y además sistemas incompatibles entre sí. Es entonces cuando el Dr. Eugene Amdahl dirige el equipo que proyecta el sistema 360 de IBM, equipo que se considera iniciador de la tercera generación. Aparecen los circuitos integrados y la multiprogramación. En este equipo se intenta solucionar el problema de las dos líneas de computadoras. Permite computación tanto comercial como científica. Todas las máquinas tienen la misma arquitectura y el mismo juego de instrucciones. De esa manera se satisfacen las necesidades de todos los clientes. Con la tercera generación llegaron velocidades no vistas hasta entonces.
1.7 millones de instrucciones por segundo, y la memoria principal creció de 8K a 8 megas. Incluía un programa de control primario, PCP, realizaba una tarea a la vez y requería 32 kilobytes. Introdujo el concepto de multiprogramación, asignaba el procesador a otra tarea en tanto que la primera tarea esperaba un evento de entrada o salida. Introdujo también la multiprogramación, un número de tareas fijo de hasta 4 tareas, y después aumentó a hasta 15 tareas. Con algo de tiempo las tareas fueron variables. El incremento de tareas y la posibilidad de que fueran variables supuso la necesidad de incrementar la memoria, 64 kilobytes para incremento de tareas fijas y 128 kilobytes para que fueran variables. El sistema 360 introdujo también el lenguaje de control de procesos. Un dato curioso es que alguna vez la revista PC World lo catalogó como el peor sistema operativo de la historia, en tanto que Tannenbaum lo considera la mayor revolución de la historia de la informática. Llegan los años 80 y llega la cuarta generación. Hablamos ahora de circuitos con gran escala de integración, circuitos integrados que por sí mismos tienen 5000 transistores y otros elementos. Los sistemas se volvieron compactos, confiables y accesibles. Soportan los lenguajes de alto nivel como C, C++, DBase. Se introduce el concepto de Internet e inician grandes desarrollos en el campo de redes. Ejemplos de computadoras de esta generación: DEC 10, Estrella 1000, PDP 11, Cray, entre otras. En la cuarta generación dominan dos sistemas operativos, MS-2 y Linux. MS-2 utilizada en la PC de IBM y muchas máquinas basadas en CPU de Intel, desde 8088 hasta Pentium Pro. Aunque su versión original fue bastante simple, las versiones posteriores incluían mejoras, muchas de ellas basadas en Unix. Por su parte, Linux dominaba en las estaciones de trabajo, en los servidores de red y en general en computadoras de alta gama. Su uso es generalizado en chips de arquitectura RISC. El sucesor de MS-2 fue Windows, originalmente ejecutado sobre MS-2, y a partir de 1995 produjo versiones autosuficientes. Aún no hay consenso sobre la quinta generación. Para algunos autores la vivimos desde 1990. Computadoras basadas en técnicas de inteligencia artificial, contempla la capacidad de resolver problemas complejos como traducción de un lenguaje natural a otro. Los sistemas operativos contemplan una integración real de recursos, como el uso de varias computadoras interconectadas, y la posibilidad de ejecutar una tarea en varios nodos a la vez. El sistema puede crecer fácilmente y la tolerancia a fallas es exponencial, porque si un computador falla, se puede seguir operando con su reemplazo. Desde los años 80, los sistemas operativos de red empezaron a crecer y lo hicieron también los sistemas operativos distribuidos. En los primeros, la computadora tiene su propia copia de sistema. Los usuarios saben que existen otras computadoras que se pueden conectar a ellas para transferir archivos, hacer búsquedas, entre otras cosas. En el caso de los sistemas operativos distribuidos, debido a la integración, los usuarios podrían no darse cuenta de la existencia de varias computadoras colaborando. Durante la década de los 80 se inició con la generación de un amplio conjunto de estándares que sirven de soporte para el desarrollo de sistemas. Como ejemplo, se puede mencionar el modelo OSI, que es un estándar de protocolos de comunicación abierto. Servicios POSIX, que define estándar para interfaces y que incluye intérprete de comandos. Sistema de definición de interfaces SBID, que describe el comportamiento de Unix e incluye llamadas a sistema. Xwindows, para estándares de interfase de usuario abierto para Unix. Xopen, creado para generar estándares de aplicación de usuarios abierto para Unix. ¿Cuántos tipos de sistemas operativos hay? Es una pregunta compleja de contestar, porque depende de la manera como se clasifican. Por ejemplo, una posible respuesta puede ser sistemas operativos para escritorio o laptop y sistemas operativos para dispositivos móviles. Si atendemos otros criterios de clasificación, entonces la respuesta es mucho más amplia. Existen sistemas operativos por lotes, sistemas operativos monotarea, sistemas operativos multitarea, sistemas operativos multiusuario, sistemas operativos monousuario, sistemas distribuidos, sistemas paralelos, sistemas operativos de red, sistemas operativos de tiempo real, sistemas operativos de tiempo compartido.
y para cada una de las clasificaciones anteriores muy probablemente existan más de un par de ejemplos. Al final, el sistema operativo interactúa con el hardware, las aplicaciones o programas y los usuarios. Así que este conjunto de programas se ejecuta en modo supervisor, lo que quiere decir que tiene acceso a toda la funcionalidad de la unidad central de proceso. Por otro lado, los programas normales se ejecutan en modo usuario y tienen acceso limitado a las funciones del procesador. Si hablamos de popularidad, el mercado de las computadoras de escritorio lo sigue dominando Windows, mientras que el mercado de dispositivos móviles lo domina Android. Toda vez que ya vimos generalidades de los sistemas operativos, vamos a centrarnos en sus tareas específicas como administrar procesos, administrar memoria, administrar dispositivos de entrada y salida, administrar archivos, entre otros. Aunque cada uno de estos temas será tratado en videos subsecuentes, es conveniente ahora al menos tener una idea básica de qué se trata cada uno de ellos. Administrador de procesos. Los procesos son programas que se están ejecutando, así que requieren tiempo de CPU, memoria, acceso a otros dispositivos y recursos. El sistema operativo o parte de él debe encargarse de la administración de esos procesos, crearlos, destruirlos, anularlos, suspenderlos, sincronizarlos, etc. En un video posterior trataremos este tema con más detalle. Todo proceso requiere espacio para almacenar datos. El sistema operativo gestiona el espacio disponible, asigna y quita espacio, sabe cuál está usado y quién lo usa. Quien se encarga de ello es el administrador de memoria. Montar y desmontar dispositivos, manejo de cada periférico de entrada y salida, ocultar algunas de sus características, entre otros, son los servicios comunes que el sistema operativo proporciona a través del administrador de entrada y salida. El administrador de memoria es otra parte del sistema operativo que gestiona toda la memoria de la que dispone el equipo. El trabajo de la computadora sería inútil sin un medio de almacenamiento de resultados. El administrador de archivos, entre muchas otras cosas, los crea, los abre, cierra, lee y escribe en ellos. Con la información que ahora tenemos de qué es un sistema operativo, qué funciones tiene, de qué depende su desarrollo, cuál ha sido su evolución, es posible ahora plantear las posibles estructuras. Aunque como los anteriores también este es un tema del que se debe profundizar, podemos decir que tres estructuras son recurrentes en la bibliografía. Estructura monolítica, en la que el sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos que invocan a otros procedimientos. Estructura en capas, una estructura donde hay jerarquía de capas y donde cada capa proporciona servicios solo a la capa superior. El hardware es la primera capa o capa cero hasta llegar a la última capa que son los procesos de usuario. Estructura de micronúcleo. Es un subprograma que proporciona servicios mínimos de manejo de procesos, comunicación entre ellos y manejo de memoria. El objetivo de este video fue conocer los conceptos básicos de sistemas operativos, su evolución, sus funciones principales y entender también el vínculo que tienen con la evolución de las computadoras. Si ahora conocemos un poco más el tema, entonces avanzamos en cumplimiento del objetivo. Gracias por ver el video.